Buenas noches, bienvenidos bajo la lluvia a este nuevo jueves de conversatorio. Yo soy Esteban Carlos Mejía, columnista del periódico Vivir en el Poblado y moderador de los conversatorios. Hoy nuestro invitado es un doctor con una especialización muy especial, valga la redundancia. Es el doctor Alejandro Posada Beut. Él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana y desde hace más o menos unos años, 20 años, viene trabajando en un concepto de medicina distinto a lo tradicional, la sintergética. Y hoy vamos a conversar sobre cómo lo que pensamos termina influyendo en nuestra vida y en nuestra salud y cómo podemos entrenarnos para que nuestros pensamientos sean saludables y por tanto nos ayuden a fortificar nuestro cuerpo. Doctor Alejandro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Esteban Carlos por invitarme de nuevo a compartir con ustedes. Es la tercera vez que puedo estar en este espacio, así que muy agradecido, muy contento y felices de compartir aquí este espacio. ¿Por dónde quiere que empecemos? El tema es muy amplio y bueno, lo podemos abordar desde muchas facetas. Ya sé por dónde. Existe la idea de que lo que uno piensa puede deteriorar sus acciones o las puede mejorar. ¿De dónde viene esa certeza, hasta cierto punto, que ya existe sobre la influencia del pensamiento en la acción? Bien, hasta no hace mucho tiempo se hablaba de que todo lo que nos ocurría en el plano físico, en el plano emocional o en el plano mental provenía precisamente del código genético, es decir, de lo que estaba inscrito en cada una de nuestras células. Y entonces simplemente estábamos condenados a que así nacimos, así crecimos y así moriremos. Pero hoy, gracias a la epigenética, así se le conoce a esta visión, sabemos que el entorno juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestras actividades diarias y que si logramos modificar ese entorno, que es responsabilidad nuestra, podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y por supuesto, esto lleva a que vayamos descubriendo cosas muy significativas. En esta visión, tenemos que partir de que apenas un 2% de la población general tiene la capacidad de tener un cerebro creativo, de nación, como decían las viejitas, pero resulta que ese cerebro se puede desarrollar si lo vamos poniendo en práctica y cualquiera podría adquirir esas habilidades y eso implica entonces que se nos acabaron las excusas para pensar mejor y vivir mejor. Cuando usted habla de entorno, ¿a qué se refiere específicamente? El entorno es todo lo que nos rodea, tanto en el plano físico como en el plano emocional y como en el plano mental. Evidentemente cualquier cosa que esté en ese plano está influyendo sobre nosotros porque hay códigos de información que se están transmitiendo de allá hacia acá y de aquí hacia allá. La manera como tú te relacionas en tu grupo de trabajo, la manera como te relacionas con tu vivienda y por supuesto con los seres que habitan en ella, y no me refiero solamente a los seres humanos, sino también a todos los seres que habitan allí, definitivamente va a marcar por completo las pautas que vas adquiriendo y el comportamiento que vas a ir teniendo. Por lo general uno recibe unas creencias en la infancia que casi siempre no son pues muy alentadoras ni muy positivas. Usted no sabe cantar, usted es sordo, o usted es bruto. Sí. Y justamente esas creencias que vamos creando, fíjate cómo conjugamos esos dos verbos aquí, eso de creer y crear, va haciendo que el individuo empiece a actuar de una manera completamente diferente. Si a alguien lo señalan, además no lo señalas con cualquier dedo, lo estás señalando con este dedo. La medicina ayurvédica hace mucho énfasis en esto. Este dedo es el dedo de la mente, así que estás metiendo un conocimiento determinado y estás jugando con una cantidad de símbolos y signos que también tu subconsciente está captando. Si tú recuerdas, y lo voy a poner como ejemplo porque ahorita fuera de cámaras estábamos hablando un poquito de esto, cuando, por ejemplo, el expresidente Uribe hablaba a sus generales y tenía que ser muy enfático, él decía: mi general,
aquí tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y hacía este tipo de movimiento. O sea, esta cantidad de falsos claro, positivos. Yo no le meto política al asunto. No, Ya, pero ya, ya. yo no. Esas son falsas creencias, mucho cuidado con eso. Falsas creencias. Sí. Bueno, siga. Lo cierto es que probablemente hacía cuando está haciendo esto, está haciendo una cosa que ellos llaman el mudra universal, que le está dando énfasis a lo que estamos diciendo y que está generando también un efecto en el otro. Por lo tanto, ese lenguaje no verbal, que también hace parte de tu entorno, ese lenguaje de los gestos, esa manera de comunicarnos de otra manera completamente fluida y espontánea, está haciendo que se generen en el otro tipo de reacciones que seguramente van a ser diferentes. Pero seamos equilibrados. ¿Cómo hacía el presidente Santos? Esteban Carlos es un bandido, pero bueno, este sí es un falso positivo. El presidente Santos, si ustedes se dan cuenta, hacía mucho compatriotas. Yo les aseguro que definitivamente. Y estaba haciendo este tipo de movimiento. Pero este tipo de movimiento estaba simbolizando otra cosa completamente distinta. Estaba, fíjense, llevando estos dedos a la palma de la mano y haciendo presión acá de esta manera. Este es el dedo que los ayurvedas llaman de la conciencia y posiblemente abarcando una cosa muy significativa. Pero insisto, más allá de esto, que lo tomamos así un poquito como en broma con este par de personajes, lo importante es entender que detrás de ese lenguaje hay manifestaciones de toda tu corporalidad, pero también de tu entorno que estás captando a través de ese tipo de simbolismo. Este es el dedo de Petro, ¿esto qué es? Ese es el dedo de, sí, posiblemente, ahí sí no voy a discutir mucho, pero... Ya equilibramos la política y acá pero es todos, cierto, mira, todos se dieron satisfechos. Eso tiene su razón de ser también. Cuando tú estás en un trancón y no te quieren dejar pasar y alguien, yo eso nunca lo hago, pero alguien hace esto... En realidad no es una cosa al azar, no está haciendo ni esto, ni esto, ni esto, está haciendo esto, y esto para los ayurvedas es el dedo del fuego. Y por supuesto el fuego está encendido en un momento como esos, y por eso te pones irritable, y por eso te pones... Pero también tiene otro significado un poco más amable, que es el de la alquimia. En todas las visiones del mundo, el fuego representa un elemento alquímico, es decir, a partir del cual tú puedes generar cualquier tipo de información. Pero el fuego en tu cuerpo es tu corazón. Eso significa que también el amor que sale de tu corazón es perfectamente alquímico y puede cambiar cualquier vivencia, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La próxima vez que un taxista me haga así, le va a decir, gracias por el fuego, papi, sí, seguro. ¿Cómo no? Pero interesante esto de los símbolos de los dedos y de las manos. Nos han introyectado, no sé si el verbo sea muy rebuscado, bueno, nos han metido en la mente una cantidad de creencias que cuando éramos niños las aceptábamos sin chistar, y lo que es peor, cuando somos adultos ni siquiera las reconocemos como algo que nos metieron en la cabeza, sino que es como nuestra propia creencia. ¿Se pueden cambiar esas creencias? Claro. Esos sistemas de creencias, y por eso estamos aquí hoy, pueden hacer que cambie toda la fisiología en tu cuerpo, es decir, todo el comportamiento de tu cuerpo. Nosotros no atraemos lo que queremos siempre, sino lo que somos. Si yo estoy proyectando una cosa desde mi interior, pues eso es lo que atraigo, esa es la ley del boomerang. Lo que yo estoy proyectando se devuelve. Pero es tan importante ese sistema de creencias, Esteban, que en medicina se conoce algo como el efecto placebo o el efecto nocebo. El efecto placebo suele producir un efecto benéfico, el efecto nocebo justamente lo contrario, de acuerdo al sistema de creencias. Me explico. Alguien va a ser sometido a una intervención quirúrgica de su rodilla porque resulta que tiene serias limitaciones. Y en algunas investigaciones han hecho lo siguiente: el cirujano hace una pequeña incisión en la zona comprometida, pero nunca operó al paciente, simplemente hizo la incisión, y cuando el paciente despierta está absolutamente convencido de que le fue hecha esa cirugía, y 15 o 20 días después está jugando un partido de fútbol en una rodilla que estaba completamente limitada. Pero su sistema de creencias le dijo, ya me operaron, ya hicieron algo por mí, aquello que estaba alterado se compuso, y empieza ese sistema de creencias a cambiar todo el funcionamiento de nuestro cerebro. Eso es demasiado significativo, porque también en ese aspecto podemos generar efectos nocebo. Sí, pero espere, detengámonos un momentico en el efecto placebo. El clásico es que te dan una pastillita de azúcar o de almidón, y te dicen, bueno, esta pastilla es la que te va a curar. Claro. No lo pongamos tan clásico, pongámoslo inclusive todavía mucho más allá.
Hay pacientes con las que se ha hecho este tipo de ensayo y, por ejemplo, una paciente que está con lo que se llama una hiperemesis, o sea, un exagerado vómito continuado, le dan una pastilla, pero en esa pastilla le dicen, esta es la mejor droga como antiemético, cuando en realidad es un vomitivo. Y sin embargo, ella se la toma convencida de que es un antiemético y logra detener el vómito porque está convencida desde ese sistema de creencias de lo que está tomando es un antiemético. Lo que revelaría el efecto placebo es que la creencia es superior a la evidencia No física. solamente es superior, sino que cuando ese sistema de creencias está cambiando, entonces nosotros decimos, alcanzamos a cambiar lo que creemos y cambiamos lo que somos. Precisamente a partir de ese sistema de creencias se puede empezar a modificar, como te decía, toda una estructura, inclusive desde el sistema físico, corporal, anatómico. Te voy a poner un ejemplo que es muy significativo y este es un caso real. Alguna vez asistió a la consulta una pacientica con un problema de osteoporosis muy severo, al punto de que mi consultorio es en un segundo piso, fue subida por sus 2 hijos al consultorio, no se pudo acostar en la camilla por una osteoporosis severa. Yo cuando miro sus radiografías pues no me sorprendo porque tiene unos aplastamientos literales vertebrales a nivel de la columna dorsal y resulta que el proceso inició cuando ella va al seguro donde su oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, viejita, por Dios, ¿cómo estás caminando? Siéntate que tus huesos están hechos polvo. Ella inmediatamente recibe una información, mis huesos están hechos polvo, pero los cerebros periféricos, las células están captando esa información y generando una respuesta como estas. Aprovechamos eso, del efecto placebo y nocebo. En este caso sería el efecto nocebo, pero hay que convertirlo en un efecto placebo. Viejita, entonces si tus huesos están hechos polvo, vamos a aprovechar ese polvo de tus huesos y vamos a generar cemento. De eso están hechas estas estructuras y estas columnas de los edificios. Vamos a recomponer tu columna y vas a visualizar. Trabajamos también con el color naranja, eso tiene su razón de ser, abre los canales del calcio, pero lo cierto es que yo la cito 2 meses después, ella se va convencida de que con sus huesitos hechos polvo va a empezar a crear cemento para generar otro tipo de comportamiento en su cuerpo. La cito 2 meses después y de pronto entra una señora a mi consulta, yo no la reconozco, me dice, doctor, aquí estoy, entra sola. Le dije, bueno, ¿qué te trae por aquí? Doctor, usted me citó a los 2 meses, yo miro la historia y yo no podía creer esto. Esta viejita había vuelto a componerse y había vuelto a reestructurar su sistema óseo, que parecería increíble, pero que radiológicamente es evidenciable. Lo cierto es que tal vez 2 o 3 meses después vuelve a tener un control nuevamente con su oftalmólogo en el seguro. El oftalmólogo vuelve y le dice las palabras maravillosas, mira, esos huesitos están hechos polvo, aquí no puedes hacer absolutamente nada, mucho cuidado con cada paso que des porque no puedes hacerlo, te vas a fracturar. 8 o 10 días después esta señora otra vez está en pésimas condiciones. Moraleja, no hay que ir al seguro todo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, esto del efecto placebo y el efecto nocebo serían como un indicativo del poder de la mente y de las creencias sobre nuestro cuerpo. Por supuesto, y no solamente eso, sino es la capacidad de dinamizar el cuerpo, dinamizar la mente. Te voy a poner cifras que son realmente descrestadoras en mi concepto. Tenemos un total de más o menos 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas. Bueno, para meterle un poquito lo tuyo, hay algunos que tienen una neurona y sin embargo ahí mismo están ejerciendo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa distinta. Lo cierto media. Lo cierto es que esas 100.000 millones no se meta con política, ahora me toca buscar el contrario maduro para equilibrar. Eso se edita luego. Lo cierto es que 100.000 millones de neuronas tienen la potencialidad de crear algo así como 100 trillones de conexiones entre esas neuronas. Y algo así como 280 trillones de bits, de unidades de información podríamos procesar en ese cerebro. Si el cerebro estuviera siendo sometido a llevarle una información continua las 24 horas del día, nos demoraríamos algo así como 1500 años para copar la capacidad del cerebro. Entonces imagínate si será importante o no dinamizar ese cerebro para volver a rescatar no solamente la mente creativa, sino dejar a un lado la mente habitual y empezar a activar más bien otro tipo de cosas que generen creatividad e innovación. Bueno, pero está claro,
en el planteamiento suyo. Las creencias influyen sobre nuestros pensamientos, obvio, y sobre nuestra acción. ¿Se pueden cambiar las creencias? Se pueden cambiar las creencias. ¿Cómo se pueden cambiar? Cuando alguien levanta pesas, si lo hace durante 8 días, posiblemente no nota mucho cambio en su masa muscular. Después de mucho tiempo de hacerlo, se vuelve así como yo. Después de mucho tiempo de hacerlo, obviamente desarrolla esa masa muscular. Si tú estás activando un circuito neuronal determinado y lo haces durante un tiempo prolongado, ya ese circuito se activa de manera automática. Te lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Por favor. Tú vas caminando por primera vez en un monte, ¿sí? Y miras hacia atrás y ves que dejas una tímida huella ahí que como que esboza que pasaste por ahí. Pero si te devuelves por ese sendero y al día siguiente otra vez, entonces ya no es una tímida huella, sino que es un pequeño sendero, un camino, y después se vuelve una autopista. Es una servidumbre. Exactamente lo mismo ocurre a nivel cerebral. Sí. Si tú estás utilizando un sistema de pensamientos continuamente, pero además lo estás repitiendo con la intensidad suficiente y creyendo en lo que estás haciendo, sin duda esas neuronas ya empiezan a generar conexiones diferentes que permiten que la expresión sea otra. Hagámonos los escépticos. Póngame ejemplos. Me encanta que te hagas el escéptico, porque yo era peor. Resulta que, a ver, por ejemplo, a alguien le dijeron, tú no mereces esto. Tú definitivamente te has comportado mal, tú no eres nadie para esto. Y obviamente él crece con una creencia que dice, yo no soy nadie, yo no tengo derecho, mis méritos no son ningunos porque simplemente estoy completamente limitado. Pero de pronto, mucho más adelante, se da cuenta que él puede cambiar esos esquemas que fueron grabados. Algunos le llaman engramas a esto porque son como escenas, insisto, que quedaron en la película. Y alguien le dice, qué maravilla lo que has hecho. Esto entra en una discusión tremenda porque su hemisferio derecho le dice una cosa y su hemisferio izquierdo le dice otra cosa. Es una riña y el cerebro solamente puede ir en una sola dirección. Para que entendamos esto, hagamos un ejercicio y les pido que lo hagan ustedes ahí sentados. Escribamos el número 6 con la mano derecha. ¿Ya? Hagámoslo. Me encanta cómo todo el mundo lo hace. De esa manera. Ahora con la pierna derecha hagamos un círculo en sentido horario. ¿Sí? Dos cosas tremendamente simples, sí. Pero si yo les pido que hagamos las dos cosas de manera simultánea, traten de hacerlo. Pero lo hice al revés. Eso que estamos haciendo, exactamente. Yo sí lo hice, pero lo hice al revés. Ah, bueno, preciso. No es extraño que haya algunos que nacen al revés, se crían al revés y mueren al revés. Pero lo cierto es que esto que nosotros estamos haciendo es demostrarnos que cuando hay una orden dual, él no puede entender. Es un complique. Él no puede entender ese tipo de cosas. Él dice, defíname, o para acá o para allá. ¿Sí? Entonces, cuando empieza esa discusión en el ejemplo que te ponía, llega un momento en que si tú dejas de pasar por ese camino del monte que te decía y empiezas a utilizar otro sendero, pues este se empieza a borrar y se empieza a llenar de maleza y finalmente deja de ser utilizado. Alguien aquí lo dijo un día y pues todos lo aceptamos, que si una cosa se repite 21 veces o 21 días, se termina convirtiendo en un hábito. La PNL, la programación neurolingüística, habla de ese tipo de tiempos, de 21 días repitiendo una misma acción para generar un efecto ya de manera automática, y esto es algo que se ha esbozado desde mucho tiempo atrás. Pero es el cálculo que se hace, pues en realidad no es que sean 20 o 21 días, sino que lo que se quiere decir con eso es que aproximadamente en ese tiempo tú ya estás inscribiendo tus patrones comportacionales, eso que estamos mencionando. ¿Y eso qué implica? Que podemos desde esa práctica tan sencilla y tan elemental, cuando tú cambias la manera de ver las cosas, de que eso se inscriba de manera, insisto, automática. Por favor, más ejemplos de que si lo que yo pienso se realiza. Te lo voy a poner con ejemplos a veces un poquito dramáticos porque también eso incide en nuestro patrón de comportamiento desde el punto de vista de las patologías o las enfermedades. Esta es una niña que llega a nuestra consulta con apenas 17 años con una cosa que en medicina se llama un lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad desde nuestro punto de vista devastadora porque es una enfermedad autoinmune en la que el propio cuerpo se
deja de reconocer, se autoataca y genera un efecto que puede comprometer prácticamente todos los sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema cardiocirculatorio, en fin, todas estas cosas. Y me llama mucho la atención que cuando yo le trato de descubrir en su historia clínica, para nosotros es muy importante aquello de la historia, es lo que los médicos llenamos supuestamente en una consulta médica, pero a veces se nos olvida indagar por la historia y nos quedamos en el síntoma, en la periferia. Ella me manifiesta que eso empezó a los 7 años. Me llama poderosamente la atención que ella identifique una edad exacta en la que comienza, pero además a los 7 años. Y que identifique una enfermedad. Claro. Uno a los 7 años, yo no distinguía pues por supuesto, el sarampión de la tosferina. Pero inmediatamente viene una pregunta que sería muy lógica por hacer. Yo creo que cualquiera de ustedes la haría así no fuera médico. ¿Qué te ocurrió a los 7 años? Ella dice, es que mi papá se murió, mi papá me abandonó. A mí me llama eso mucho la atención. ¿Y cómo murió tu papá? Mi papá murió el día de mi cumpleaños. Pero mi papá no murió. Mi papá se suicidó enfrente mío cuando yo tenía 7 años. Imagínense el drama que esto puede significar para una niña que apenas está justamente en esa etapa de crecimiento, que no ha madurado su corteza cerebral, pero ella asocia, mi papá se va en el día de mi cumpleaños y se suicida, luego yo tengo la culpa. Fíjense dónde nos tocamos nosotros cuando decimos el famoso por mi culpa, y además como si fuera poco, por mi gran culpa. Nos estamos tocando en este punto y ahí es donde queda el timo, que es una glándula que tal vez es la que maneja todo el sistema inmunológico, todo el sistema de defensa. Entonces, cuando ella empieza a echarse esas culpas, asume que su papá se ha ido por culpa suya. Aparentemente la enfermedad entra en remisión durante un tiempo, es decir, deja de manifestar sus síntomas. Y a los 15 años la mamá se consigue una nueva pareja y les anuncia a sus 3 hijas, yo me voy a vivir con mi otra pareja. Ella dice, un segundo abandono. Y esto es lo que Speransky llama un primero y segundo golpes. Un primer golpe sensibiliza una información, pero un segundo golpe da como el estartazo final y ella entra en una crisis nuevamente y vuelve y se disparan sus síntomas. Como si fuera poco, esto parece una historia traída de los cabellos, pero las 2 hermanas deciden venirse a estudiar a Medellín. Ella vivía en Nariño, en Pasto, y ella empieza a hacer semejante crisis. Ese sistema de creencias, eso que le hizo pensar a ella en su culpabilidad, activa activa erróneamente su sistema inmunológico, tan erróneamente que entonces el grado de ataque es tan severo que destruye lo que está en buenas condiciones, y ahí es donde el drama comienza. Bueno, ahora póngame ejemplos suyos, personales, de que lo que usted cree se realiza. Bien, a ver, una de las cosas que a mí me encanta hacer es esto, de charlas al público, de charlas empresariales. Y alguna vez estaba yo en mi consultorio y dije, yo quiero hacer es como una especie de flash que se enciende en un momento determinado. Quiero hacer unas charlas con un grupo empresarial determinado de la ciudad. Yo dije, me interesa hacerlas. Y empiezo a visualizarlo, pero además empiezo a creérmelo. Momento. ¿Qué es empiezo a visualizarlo? Me imagino que ya estoy dictando una conferencia ya. Muy bien. Imaginar es cambiar la fisiología. Si yo te digo, imagínate que te estás tomando esa agüita y estás saboreándola y estás deleitándola, es muy probable que tus glándulas salivares empiecen a secretar y entonces empieces a sentir esa sed. Basta. Entonces, cuando yo visualizo esto, me llama mucho la atención porque lo hago durante 2 o 3 días y a los 3 días me llama alguien, doctor Posada, lo estamos llamando de tal empresa y queremos que venga a participar con nosotros. Pero lo grave es que me dicen que quieren que yo dicte una charla un 6 de diciembre, no se me olvida. Era el día en que la empresa hacía la fiesta de la empresa y yo les dije, pero por Dios, ¿cómo me van a empezar a invitar a una charla el día de la fiesta de la empresa? Yo asumí ese reto, pero les dije, eso sí, yo empiezo primero. Yo empecé primero y en efecto la charla estaba programada para, dito 1 hora, pero 1 hora y media después no habíamos terminado y eso fue realmente muy bonito porque a partir de eso fueron cerca de 60 charlas que dicté en esa empresa y bueno, eso es parte del sistema. Si voy entendiendo, yo quiero algo, me concentro, no me concentro, quiero algo, lo visualizo y lo repito, al final se realiza. No basta con repetirlo. Perfecto, dígame. Hay que
no solamente visualizarlo, sino sentirlo. Y Sentirlo. tal vez esa es la parte más importante, cuando el corazón es un corazón coherente, es decir, cuando estamos pensando, sintiendo y actuando en la misma dirección, ese corazón coherente está generando un campo electromagnético 5000 veces más potente que el mismo sistema nervioso central. Y tú sabes que un campo electromagnético se proyecta hacia el vacío, luego la emoción que parta de acá está tocando al otro de alguna manera, y por eso también de alguna manera todos somos responsables de todos y todos estamos interconectados. Si solamente comprendiéramos eso, también nos haríamos responsables de nuestras emociones y probablemente comenzaríamos a entender que si nos movemos en emociones derivadas del amor y no del temor, entonces probablemente estemos contagiando otro tipo de emociones. En ese proceso hay algunas técnicas particulares, específicas, Sí. que se puedan usar. Definitivamente entrar en un estado meditativo, contemplativo, en otras palabras, eliminar el ruido de las emociones, nos facilita a nosotros empezar a escuchar esa vocecita interior que cada uno identifica a su manera, de acuerdo a su sistema de creencias también, pero eso también puede facilitar que ese territorio esté dispuesto a. Te lo voy a poner de esta manera: cuando teníamos apenas 21 días de engendrados, el corazón empieza a latir, ¿sí? Pero inmediatamente al día siguiente, embriológicamente, se desarrolla el pabellón auricular, como si el corazón necesitara quien lo escuchara. Y entonces eso para mí es absolutamente fascinante, porque si nosotros no solamente estamos escuchando lo que palpita aquí en nuestro corazón, sino que nos lo estamos creyendo, podemos generar una activación de lo que nosotros conocemos como la energía de reserva o la energía reticular. Esa energía de reserva o esa energía reticular es la que nos da la fuerza, el poder, la voluntad para salir adelante y generar efectos como esos. Entonces, ¿Sí? primero meditar, hacer silencio hasta Sí. escuchar la voz. ¿Sí? ¿Qué más? Segundo, empezar a cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos y afirmativos. Porque tú puedes hacer una afirmación, pero no necesariamente ser positiva. Tú dices, yo quiero ser gordo o yo quiero ser flaco. Eso es una afirmación, pero es positiva o es negativa de acuerdo a lo que estemos manejando. Cuando estamos en esas, Esteban, lo que estamos es tratando de desafiar los sistemas de pensamientos negativos. Si ustedes buscan en el diccionario palabras que tengan que ver con las emociones, vamos a encontrar que hasta el 65 o 70% de las palabras que tienen que ver con las emociones están en relación con emociones negativas. Apenas un 35, un 30% tienen relación con emociones positivas. Yo aquí me voy a tomar un atrevimiento muy especial y voy a invitar a Esteban Carlos a que hagamos el ridículo ante ustedes. Esto a mí me encanta. Mira, esto se llama una pañoleta. Esto no estaba en el libreto. Lo estoy meditando. Esto no estaba en el libreto, pero vamos a hacerlo. Y ¿Qué tú hago? te vas a ¿Me pongo colocar, en pie? tú te vas a colocar esta pañoleta. Yo no sé, esto deberíamos tener alguien aquí que nos ayude cómo es que se maneja una pañoleta, pero supongamos que es así, y tú te la vas a poner porque vas a hacer algo así como tola, ¿sí? Eso es maravilloso. Yo voy a hacer entonces, por supuesto, si tú eres tola, no, mira, yo soy capaz. maruja y Mira. esto es fantástico. ¿Alguna todo. vez lo habían visto así? Te voy ganando. Ya pagó la avenida. Además, a ti hay que poner la Bueno. mía porque no sé cómo se pone, pero Pero yo no supongamos voy a que es así hacer más de o menos. tola ni de No, maruja. Además, ojo, porque Es que tú deberíamos eres estar capaz aquí de hacer la casa. tola. Dios mío, bendito. Vamos a ver. Supongamos que es así. Pero tapes el Pero un pelo. momentico. Venga. Eso es, sí. Además, tola y maruja sin este instrumento no son nadie, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Dios Primero mío. hay que hacer un curso en el SENA para abrir esto, pero supongamos que es así. Sí. Y entonces, la querida, dame la mano. Ah, eso sí, sí. Ave María. Ustedes ven el par de viejitas que están ahí metidas en ese... Paraguas. Eso es, en ese sistema de creencias. Y entonces ustedes ven que el par de viejitas siempre están criticando. Mira aquella embarazada. ¿Cuál? Aquella de allá. Que se olvide de dormir bueno de aquí en adelante. A ver, sí. Y vos estás viendo a aquel barrigón.
Hay varios. No, eso es un espejo, Tola. Lo que tienes es que pensar que ese barrigón seguramente que no va a vivir ya mucho. Y ni mucho menos si cuando encuentran una noticia mala siempre están diciendo, mírala cómo está pasando de bueno, pero eso no le dura. Eso no le dura, mijo. Eso definitivamente tenemos que caminar así como Tola y Macuja, mijo, por Dios. Y entonces nos vamos desplazando así en el escenario. Me encanta que haga el ridículo. Ese corazón está latiéndole por ahí a 120, pero esto es una fantasía. Lo que queremos hacer con esto no es otra cosa. Pero me gustó. Bien. No me chocó, venga. Montémosle en competencia. Estás descubriendo una nueva faceta y eso es importante. Histrionismo, sí. Pero cuando hacemos esto, miren, yo lo hago un poquito en broma y tratamos de que esto fluya de esta manera, es simplemente para entender que podemos y tenemos derecho, pero además la obligación de meterle un poquito de humor. Eso va a quedar así, ¿no? Bueno, eso sí no lo podemos ni editar con Photoshop. Entonces te decía, el solo hecho a podernos sonreír, a poder cambiar una imagen, hace que las neuronas en espejo nuestras estén cambiando significativamente. Me explico. Ustedes ven la imagen de un niño sonriendo y alguien es capaz de enojarse con esa imagen. Yo creo que resulta casi imposible enojarse con la imagen de un niño sonriendo, porque se activan en el cerebro lo que se llaman las neuronas en espejo. Esas neuronas espejo copian comportamientos, pero infortunadamente también copian comportamientos inadecuados. Pero es la elección nuestra la que nos dice qué tipo de comportamiento deberíamos tener. Así que de nosotros depende cómo vayamos creando y creyendo en ese entorno que estamos fabricando. Y vamos en los pensamientos afirmativos y positivos. Sí. Primero, el silencio para escuchar la voz interior que te dice no vuelvas a hacer de Tola o vuelve a hacer de Tola, ¿cierto? Después, el pensamiento afirmativo y positivo. Sí. ¿Qué sigue en ese proceso de cambio de disciplina, constancia, dedicación, insistir, persistir y no desistir, como nos han dicho? Sí. Si hacemos esto, estamos cambiando por completo también esos patrones. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en la pantalla, donde alguien dice, es que yo siempre he sido así, usted me conoció así y así voy a ser toda la vida. Pero resulta que, acuérdense lo que mencionábamos al principio, eso ya lo desplazó la epigenética y cualquiera puede hacer modificaciones o cambios hasta el último día de su vida. Es decir, la posibilidad de que las neuronas estén interconectándose de manera diferente persiste hasta el último día de tu vida. Más aún, se descubrió una cosa que se llama la neurocardiología, de la cual se viene hablando hace relativamente poco en medicina, yo diría unos 15 años, 15, 20 años, donde nos dimos cuenta que existen neuronas no solamente a nivel cerebral, sino también a nivel cardíaco y a nivel del sistema gastrointestinal. Por eso cuando alguien piensa algo aterrador, el corazón se acelera y el colon, bueno, hace lo que le corresponde, ¿sí? Lo que estamos haciendo con esto es entender que esas neuronas del corazón envían más señales del corazón al cerebro que las que reciben del cerebro al corazón. Y viene la pregunta, ¿cuál es el verdadero corazón? Entonces ya vamos en esa tercera fase y entramos a la cuarta, y esa cuarta es creámoslo, pero creámoslo desde nuestro centro, desde nuestro corazón. Cuando tú estás proyectando emociones que se deriven del amor, y emociones derivadas del amor son la paz, el equilibrio, la armonía, la coherencia, todas estas cosas, dejamos a un lado las emociones negativas derivadas del temor. Por eso decíamos, son dos emociones básicas, pero del temor se desprenden la angustia, el resentimiento, la ira, el odio y todo lo demás. Si entendemos entonces que con estas emociones, si las vamos repitiendo de manera continua y las vamos activando de una manera cada vez más potencializada desde ese corazón entrenado, desde ese corazón amoroso, entonces ese corazón empieza a ser literalmente envolvente y puede tocar a cualquier persona y a sus comportamientos. Y en ese momento entonces entra una llamada al celular y... No, llamada no, mira lo que está entrando, mira lo que has logrado. Bueno, ya Tola y Maruja se hicieron famosas allí, ¿no? Aquí viene otra cosa muy interesante, cuando empezamos a creer esto que ven allí, ese diamante de 1000 caras que somos cada uno de nosotros y que es nuestro carácter, nos invita a cambiar la visión de las cosas, es decir,
ver más allá de las apariencias, ver en la transaparencia, lo que hay más allá de las apariencias, es asumir una actitud de escucha, pero también esa actitud creativa, esa capacidad de expresión, pero desde tu corazón. Algún maestro por ahí medio conocido, le llamaban Jesús, decía: no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede. Si tú le dices a una mujer yo te amo, posiblemente llevas las manos a alguna parte concreta de tu corazón, y tú no le dices yo te amo porque eso parece susto, sino que llevas las manos a tu corazón y le estás diciendo yo te amo, yo te envuelvo desde aquí. Cuando tú saludas a alguien, las manos son la prolongación del corazón, y esas manos que están estrechando las manos de otro le están diciendo me importas, eres alguien significativo para mí, te llevo en mi corazón, o simplemente estoy ejerciendo el divino acto de saludar. Eso es lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces repite por favor, los 4 pasos para que los sinteticemos. Bueno, primero, entrar en ese silencio, en ese estado meditativo. Sí. Yo posiblemente no los vaya a decir en orden otra vez porque a lo mejor me estaba imitando. Segundo, visualizar con certeza, con convicción y de corazón lo que estás haciendo. Sí. Tercero, repetirlo continuamente y hacerlo de una manera que te permita generar ya una disciplina que automatice esos senderos y que vuelva a hollar ese sendero que estábamos recorriendo. Bueno, no sé por qué mientras hacíamos todo lo de Tolly Maruja, me vino una palabra salvaje a la mente: autoestima. No sé si la tengo alta o baja después de ese, no, ya de ese experimento. Después de ser Pero hablemos de ¿no? la autoestima. La autoestima es el concepto que tú tienes de ti mismo. Sí. Y ese concepto que tú tienes de ti mismo puede haberse derivado, sí, en parte, probablemente del genoma, de lo que estaba inscrito en tus genes, pero apenas es una décima parte sí, el 10% de lo que estamos manejando. El otro 90% te lo creó tu entorno. Ese papá que te ayudó a creer en ti, esa mamá que te contempló cuando esa mamá que te llevó al pecho cuando te alimentaba, y quien creyera, pero esto es tan significativo que cuando esa mamá lo está llevando al pecho, recuerden, ese bebé está sintiendo ese corazón latir, y no solamente le está dando leche materna, le está diciendo una cosa que dice nos queremos mucho, es una cosa que le dice te amo demasiado, y es además un sonido. Alguna vez hablamos aquí de rescatando el sonido, sí. Es decir, la música que se había perdido de nuestro interior y que valía la pena rescatar. Entonces, de esa manera, ese alimento que está recibiendo el bebé le permite a él, a través de un reflejo que se llama el reflejo de succión, buscar cuando ella lo acaricia con el pezón para que él vaya girando la boquita y entonces toque y chupe a través de ese pezón. A veces es un reflejo que se mantiene hasta la etapa adulta, pero bueno, eso es otra cosa. Si tú lo dices, bueno, eso me tranquilizó. Lo cierto es que en ese acto tan simple le estás dando una cantidad de afirmaciones a ese niño y va a crecer con una autoestima mucho mayor. De hecho, cuando se hacen experiencias como en chimpancés, a uno lo alimentan con leche directamente de la mamá chimpancé, no sé si se llamará así, a otro con leche de biberón y a otro simplemente con leche común y corriente. Esos dos últimos crecen menos del 50% que lo que creció el que era alimentado con leche materna. Ahora no me salgan que a mí no me dieron leche materna porque bueno, pero es muy probable que cosas tan elementales como estas le comuniquen a ese ser la intención amorosa que hay detrás del acto, y eso va generando en él esa autoconfianza que lo va a llevar también a generar una buena autoestima. Se habla de tener la autoestima alta, media o baja. Lo de media lo puse pues por condescendencia, porque siempre se habla de tener la autoestima alta o tenerla baja. Yo pienso que lo más importante, primero, es reconocerse vulnerable, ¿sí? Tenemos derecho a ser vulnerables, tenemos derecho a ser frágiles, tenemos derecho a reconocer en esa fragilidad la necesidad de que alguien nos preste su hombro en un momento determinado, porque tal vez lo vamos a tener que prestar en otra ocasión nosotros. Y eso está haciendo entonces que también lo que estamos viviendo desde nuestro interior nos lleve a que tengamos esa autoestima alta o baja. Yo diría que lo ideal es no irse a los extremos.
Los extremos nunca han sido buenos en ese sentido y lo que nos están invitando es precisamente a estar en el justo sendero del medio, donde en un momento determinado esa autoestima justa y necesaria es suficiente como para que podamos desarrollar o emprender una labor determinada o emprender la labor de la empresa de la vida que somos nosotros mismos. Entonces ahí tal vez entendamos que no era necesario ganar la batalla, sino que tal vez más importante era reconocer esa vulnerabilidad para darnos cuenta que no era necesario ir a la guerra. Por eso es fundamental comprender también que los seres humanos pensamos de una manera completamente distinta y en la unidiversidad, en la posibilidad de que todos hablemos desde nuestros sistemas de creencias y nos pongamos de acuerdo, está la posibilidad de que acrecentemos nuestro crecimiento como la raza humana que somos. Bueno, ahora hablemos de uno de los temas principales del conversatorio. Atraemos lo que somos. Me vas a perdonar, voy a usar una palabra que puede resultar molesta. Cuando se habla de esto, atraemos lo que somos, a mí me vienen a la mente cantidad de charlatanes. Claro. De todo tipo, políticos, ideológicos, médicos, esotéricos, etcétera. ¿Qué certeza, si se puede hablar de certeza científica, hay sobre esta idea de que atraemos lo que somos? Bueno, primero hablemos de la verdad. Sí. Y te lo hablo con una historia muy bonita. Alguna vez se conocieron la verdad y la mentira. Se fueron a vivir juntos, se enamoraron y como para que se diera la famosa ley del 3 de los chinos, apareció la mentira, ¿sí? Estaban viviendo muy rico hasta ese momento, pero apareció el engaño. Se le ocurre a la mentira salir de compras y en el camino dice, uy, ¿y qué tal que la verdad me la esté jugando con el engaño? Y decide devolverse. Y en efecto encuentra al engaño y a la verdad haciendo de las suyas y dicen que le dio tanta rabia que en ese momento cogió a la verdad, la partió en 1000 pedazos y la lanzó. Y dicen que desde eso somos apenas portadores de un pedacito de la verdad. Por lo tanto, yo no quiero sonar prepotente porque es que la verdad absoluta no existe. Pero cuando estamos diciendo somos lo que creemos y atraemos lo que somos, estoy diciendo yo no le puedo pedir peras al olmo. Si yo no soy en esencia lo que estoy predicando ser, si no existe esa coherencia, es muy probable que no logre llegarle al otro. El ejemplo más clásico y más típico es cuando la señora va al médico y el médico, la expresión después de la señora es, ese médico ni me miró, ¿sí? Posiblemente se sepa más de ciencia y a lo mejor tenga muchos más conocimientos, pero tal vez va a llegar mucho más el médico que la abraza y le da la palmadita y le dice vuelve o vamos a ver cómo sigues y vamos a hacer lo posible, y a lo mejor eso ya está generando esa cosa que llamamos empatía. La empatía no es otra cosa que resonar en el mismo patrón vibracional. Hay un autor que se llamaba Christian Huygens, médico además holandés, que por allá en 1640 y pico decía que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Igual, dos corazones latiendo en la misma frecuencia probablemente se van a encontrar. Cuando una pareja deja de encontrarse, es muy posible que ella está bailando reggaetón y él está bailando un bolero. Y por supuesto, para volver a encontrarse tienen que hacer una cosa maravillosa en la vida que se llama pausa. Y en la pausa está el secreto de los ritmos. Y la vida es cuestión de ritmos. Sí, pero usted introdujo dos conceptos que nuevos, frecuencia y resonancia. Danos una luz sobre eso. Resonancia mórfica es vibrar en la misma frecuencia. Nos ponían un ejemplo en el bachillerato muy simple y eran los dos relojes de péndulo oscilando distinto y de un momento a otro el menor empezaba a seguir al mayor hasta que empezaban a vibrar en la misma frecuencia. O un ejemplo más común, aquí hay muchas mujeres. Cuando dos mujeres conviven en un espacio limitado durante mucho tiempo, frecuentemente empiezan a coincidir en los ciclos menstruales. Ese es el fenómeno de la resonancia mórfica, ¿sí? Y ese es el fenómeno que hace que también cada uno de nosotros vibre en un patrón frecuencial determinado. Yo medio en broma, medio en serio a muchos pacientes les digo, lo que vamos es a sintonizar la emisora en el dial correcto. Digamos que en ese sentido, en ese orden de ideas, estar enfermo es sonar gangoso.
y yo no quiero sonar gangoso, entonces voy a que me sintonicen y me pongan en el dial correcto de la emisora. Pero eso también nos lleva a entender que el ser humano hombre y el ser humano mujer piensan de una manera diferente e identifican cosas diferentes. En cosas tan sencillas, y me perdonan que les ponga ejemplos tan evidentes como estos, pero un hombre entra al baño y cierra la puerta y perfecto. Pero el 70% de las mujeres entran al baño, dejan la puerta abierta porque están además oyendo la televisión y necesitan opinar de lo que se está mencionando allá afuera y están moviéndose continuamente porque su cerebro está en 1000 cosas al mismo tiempo y tienen la habilidad de hacerlo. Yo no voy a hablar de este conversatorio en mi casa porque creo que tendría muchos problemas usted con esa afirmación tan drástica. Sí, fíjate que el hombre cuando está... Otro ejemplo de diferencia de resonancia entre hombres y mujeres en la vida doméstica. Muy sencillo. Sí. El control del televisor, ¿no? La señora llega, los dos llegan de la calle. Sí. Además llegaron porque él le hizo una invitación a ella en la que le dijo, vamos a salir a algún sitio. Sí, claro, salgamos. ¿A dónde quieres ir? Donde tú quieras, mi vida. ¿Sí? ¿Dice quién? Y el donde marido. tú quieras, él le dice, bueno, entonces vamos al cine. Ah, no, pero no vayamos a cine porque es que yo estuve la semana pasada. Bueno, entonces vamos a comer. No, yo tampoco quiero ir a comer porque estoy tan llena ahora, querido. Póngase la pantalla. Exacto. Póngase la pantalla. Entonces, desde ahí ya la comunicación empieza a ser distinta. Sí. Hay dos posibilidades. Un momento, pero ¿y el control? Allá vamos. Espérate que no hemos llegado a la casa. Vamos caminando y entonces finalmente deciden no ir porque no se pusieron de acuerdo. Cosa que por supuesto a nadie de los que están aquí les ha pasado. Nunca. Y eso solamente lo han visto en las películas. Nunca, vea, por esta cruz. Nunca. Es que Lo cierto es eso que- lo grabo. De pronto lo ven y... Se devuelven a la casa y ella entra, pero entra la mujer. Y la mujer lo primero que hace es que se da cuenta que la pantaloneta del hijo está allí tirado, los zapatos están allí tirados y la camiseta también está tirada. Y dice, uno trabajando todo el día y llegar a este grado de eso, qué maravilla, no les ha pasado, ya me dijeron que no, es cierto, de desorden. Y entonces se va y le dice al hijo, espérese y verá, ¿qué tal que algún día yo... bien, les falte, ¿no? O sea que no hay otra cosa. Mientras tanto, el hombre entró, cogió el control del televisor, empieza a ver el partido de fútbol y aquí empieza una cosa dramática. Él está viendo su partido de fútbol y de pronto ella se arrima y le dice, oye, ¿qué quieres comer? Oye, ¿qué quieres comer? Gol de Vaca, gol de Vaca. Gol de... Vaca ya no hace goles, pero bueno. ¿Cómo en fin. que no? Hizo uno maravilloso ayer al Sí, Barça. bueno, sí. maravilloso, excelente. Sí. Lo cierto es que en ese momento él voltea y dice, me estabas hablando a mí, ¿sí? Porque su única neurona en ese momento está ahí y realmente no tenemos posibilidades de hacerlo distinto. Esto, de verdad, me van a disculpar, pero es que es verdad. Tenemos que aceptar que los hombres estamos trabajando en un solo canal mientras ellas son multitask. Ellas pueden hablar por teléfono, ir tejiendo y contestarle a la señora del aseo, le dice, haceme cualquier cosita para la comida y mientras tanto están en el, o no. Vaya uno haga esto y al día siguiente está con tortícolis, tiene que estar donde el médico y con toda seguridad que el panorama cambia Sí, dramáticamente. la forma como una mujer enloquece a un hombre en la cama es quitándole el control del televisor. Eso han dicho, ¿no? Han dicho, no es verídico. Sí, pero volvamos a lo de la resonancia. Sí. ¿Cómo compagino las frecuencias, bueno, no solo entre personas de distintos sexos, sino con los seres que amo o incluso con los seres que me relaciono laboralmente? Mira, compaginarse es simplemente renunciar a tener que tener siempre la razón, a entender que existen muchos puntos de vista, pero que un punto de vista es la visión de un punto. Y si nos quedamos viendo el punto, entonces dejamos de ver el contexto, y si dejamos de ver el contexto, nos perdemos de las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas es justamente aprender a manejar el tiempo. Yo siempre les sugiero a los pacientes que consigan un reloj de esa marca, se llama marca Prioriza, ¿sí? Eso significa prioriza de verdad tus cosas importantes, empieza a hacer cosas que realmente sean parte de tu esencia, renuncia a lo que no es esencial y permite que lo que no es esencial resbale. Dentro de esos también los patrones de comunicación y comportamiento erróneos. Alguna vez un monjecito zen estaba muy tranquilo en su pueblo
Y de pronto llegó alguien a decir, yo soy capaz de hacerle perder la paciencia a ese monjecito. Y lo reta y le dice, hagamos una apuesta. El monjecito acepta la apuesta, le dice, vámonos a la plaza del pueblo y hagamos el ensayo. Él empieza a manejar y a lanzarle cualquier tipo de insultos, de improperios al monjecito, y termina el primer día y él está tranquilo, en calma, serenidad total. Al siguiente día se repite la escena y un tercer día el otro dice, bueno, está bien, ya me rindo, pero por lo menos dime cómo lo lograste. Él dice, muy sencillo, me estabas dando unos regalos, mientras yo no reciba o acepte esos regalos, ¿a quién le pertenecen? Y ahí es como dice Suso, el que lo entendió, ¿no? Complicado. Y eso es tan importante que nosotros aprendemos a renunciar a aquello que no nos pertenece, aquello que no es esencial para nosotros, y es un momento significativo para volver a resonar en frecuencias distintas. Si resonamos en frecuencias distintas, es posible que logramos entender cosas tan elementales como un gracias, un perdón, un por favor. Hay una historia también muy bella de Janice Kaplan, que escribió un libro que se llama El diario de la gratitud. Ella es una periodista, se describe a sí misma como una mujer huraña, malgeniada, con muchos conflictos con su pareja y sus hijos, y un día cualquiera se levanta con esta tarea de escribir en un pequeño papelito 3 motivos para dar gracias. Gracias por este día tan maravilloso, gracias por esta ropa que me puedo poner, gracias por estos alimentos. Cuando menos se da cuenta, ha escrito tantas gracias que le dan para escribir ese libro, pero lo más importante es que ella empieza a asumir ese gracias, como lo repite tantas veces, como parte de su lenguaje, y un día le dice a su marido, gracias por llevar a los niños a la escuela. El marido la mira como, ¿cierto? Por supuesto, si no estamos acostumbrados, la reacción es esa. Sin embargo, estas gracias continúan y 15 días después él es el que empieza a darle las gracias. Gracias por el desayuno, mi amor. Y empiezan a notar que una cosa tan elemental cambia ese patrón de resonancias. El solo hecho de un gesto está abriendo o cerrando puertas. Si yo a alguien le digo te amo, es muy probable que ese te amo sea poco creíble, ¿sí? Pero si además le digo, y me las tiro de muy doctor, y nos genera una inflamación interior que se llama la doctoritis, entonces el doctor, cuando se le sube el título, dice, además aprende a levantar las cejas de esa manera. Eso es una cosa muy curiosa porque además camina distinto. El doctor hace como, y tiene que taconear, y tiene que mover un poquitico este quinto centro, y entonces dice, usted es buena para las noticias malas. ¿Sí? Y a veces somos sentenciantes con el lenguaje. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el doctor tan horrible? ¿Ustedes qué? Bueno para las noticias malas. Desde ya lo estamos sentenciando. Eso me recuerda a una historia que, si me permiten, la cuento aquí. Cuando yo iba a comenzar mi año rural, en ese tiempo estaban inaugurando los vuelos Fokker de ACES, esa compañía. No calculen mucho, pero bueno, lo cierto es que cuando íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Apartadó, en la manga del aeropuerto. En la manga casi. Porque todavía era manga. Una de las llantas del tren de aterrizaje estaba así, la otra así. Yo me fijé y yo dije, esto será normal, pero no me atreví. Alguien más atrevido que yo fue, le tocó la puerta al copiloto, el copiloto sale, se asoma y dice, ¡ah! Inmediatamente todos activamos las neuronas en espejo, todos hicimos, ¡ah! Sí, porque ya sabíamos lo que nos venía. Él se va a dialogar con el piloto. Y el piloto... Pero un momento, ¿están en el aire? Claro, estamos en el aire, ok. porque en ese momento, cuando vamos a aterrizar, se dan cuenta de lo que va a pasar. Entonces el piloto nos habla por el micrófono ese que le hablaban a uno no entendía nada. Señores pasajeros, les informamos de la cabina de información que nos vamos a tratar. En síntesis nos dijo, vamos a intentar hacer una aproximación y si no es posible nos devolvemos para Medellín, donde hay más asistencia técnica. En efecto, tocó tierra y la llanta literalmente se desprendió, voló, e inmediatamente el avión lo volvieron a subir. Estuvimos dándole 3 horas dándole vueltas a Medellín, las azafatas contándonos de la posición antiimpacto. Fue muy divertido realmente. Sí. Lo cierto es que teníamos que aterrizar y este hombre, para redondear la escena, puso ese avión como una plumita. Pero ¿por qué cito este ejemplo? Porque el drama en el que nos metió fue mucho peor de lo que estaba ocurriendo. Cuando el propio copiloto hace esto, es lo mismo que cuando el médico dice, Dios mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente está en un grado de aprehensión tal que está captando cualquier información que esté ocurriendo allí. Usted lleva 20 años trabajando en Sintergética. Sí.
En estos 20 años, ¿usted siente que las cosas han mejorado o empeorado en lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando de la autoestima, de proyectar lo que somos? Por fortuna yo pienso que cada vez hay una conexión mayor con el tema de la conciencia. No en vano este auditorio está hoy lleno y no debe ser al azar, porque ya creamos el interés y digamos que la aproximación a estos temas que antes eran casi que vedados, y en este momento vemos que este interés está creciendo, pero además que lo más esperanzador es que los niños que vienen ahora, yo diría que vienen como con otra especie de chip, donde hay un grado de percepción infinitamente mayor, posiblemente porque a nosotros nos castraron ese grado de percepción hace mucho tiempo, pero estos niños vienen con una posibilidad infinitamente mayor de captar informaciones e incluso de comunicarse de manera distinta. Yo muchas veces en mi consultorio observo cómo dos niños juegan y se, entre comillas, hablan entre ellos, pero sin pronunciar ninguna palabra. Un gesto solo es suficiente para que el otro genere una respuesta. O sea, ha habido una evolución Definitivamente. positiva. Estoy convencido de que estamos sembrando esas semillas de conciencia y que gran parte de lo que estamos haciendo es precisamente permitirnos a nosotros mismos enterarnos de que vale la pena estar conscientes, estar presentes en el instante de cada instante, como lo decía Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Vamos a, vean, lo que tengo aquí, consultas y consultas. Pero antes de eso voy a informar del próximo conversatorio. Jueves de conversatorio, jueves 25 de abril, o sea, el jueves de Semana de Pascua. Es un tema difícil, doctor, ayúdeme. La separación se puede vivir con respeto y amor. La separación de las parejas. Con la terapeuta de familia Margarita Herrera Rojas. Jueves 25 de abril, 6:30. Traigan las parejas porque la separación se puede vivir con respeto y amor. Primera pregunta. ¿Qué actitud debe optar una persona de la tercera edad que su pareja de más de 20 años le pide que no desea continuar con ella? Es para el próximo conversatorio. Es casi que tema para el próximo escenario, pero sí podemos adelantar por algunas favor, cosas. ¿usted qué puede decir? Sí. A ver, primero hay esos memes que nos han metido, esos condicionamientos que nos han metido, y todas las canciones dicen no puedo vivir sin ti, y yo qué haré sin ti, y entonces yo me muero sin tu presencia, y todas estas cosas, y después le contesta préndeme fuego si quieres que te olvide, y todas esas cosas, ¿no? Cántese un bolerito, venga, venga. Ahorita hacemos algo porque sí sería muy lindo Pero hacerle, usted, yo ya le advertí que tengo dificultades. hacerle un homenaje a ese ser que se nos retiró hoy, que es Alberto Cortés, pero bueno, eso lo haremos enseguida. Pero yo lo que sí pienso es que se pueden modificar patrones comportamentales y que nadie es necesario para el otro. Hacemos un complemento perfecto, pero el uno no es necesario para el otro. Nosotros somos necesarios a nosotros mismos y la mejor compañía es la propia. Por lo tanto, allí no termina la vida, allí apenas está empezando, y posiblemente sea mejor evitar una relación tóxica que continuar en ese ambiente tóxico durante mucho tiempo. Obviamente sus razones tendrán para haber generado este tipo de cosas. Alejo, ¿es posible que desde mi imaginación pueda influir en la curación de otro ser humano? Qué bonita esa pregunta, sí. Se han hecho estudios de sanación a distancia donde un grupo de terapeutas se reúne simplemente motivados por un corazón amoroso, por la querencia de dar lo mejor de cada uno de ellos, y obviamente empiezan a proyectar emociones. Te lo voy a poner en el otro extremo para que entendamos que ambas cosas son posibles. Tú estás en un entierro, a lo mejor no tengas nada que ver con la persona que falleció, pero cuando estás allí sales triste, sales melancólico, porque sales contagiado de una emoción que hay en el entorno. De esa misma manera, al contrario, puede contagiarse lo otro. Si un grupo de personas están alineadas, cuando yo digo alineadas es eso que mencionábamos al principio, la coherencia, ese pensar, sentir y actuar en la posibilidad de creer que se está generando un servicio al otro, se puede perfectamente hacer esto. Nosotros tenemos un grupo, esto es una cuña, todos los lunes yo hago una charla para el público en nuestra sede de Vía Vida. Ahorita podemos dar algunos daticos,
Pero lo cierto es que allá hacemos un grupo donde compartimos este tipo de cosas y esto es abierto al público, no tiene ningún costo, no tiene connotaciones ni políticas ni religiosas, no me voy a lanzar a la alcaldía, nada de esas cosas, están cordialísimamente invitados. Pero generalmente al final hacemos un proceso de meditación grupal y en algunas ocasiones hacemos sanaciones también a personas que están allí asistiendo. Cito el caso concreto, yo supongo que esta pregunta fue hecha por alguien a lo mejor que comparta en este grupo. Cito el caso de una paciente de la tercera edad también que asiste a nuestro grupo y que tiene un problema muy severo a nivel cardíaco. Su fracción de eyección, es decir, la capacidad de bombeo del corazón es apenas del 15%, y evidentemente esto representa una limitación muy significativa, y además de eso tiene un trombo en el ápex del corazón, es decir, en la punta del corazón. Esto es demasiado grave. Sin embargo, ella está siendo sometida a tratamiento por las condiciones en que está, pues no es muy posible ofrecerle otro tipo de manejo, ni un trasplante cardíaco, ni mucho menos, pero lo que le ofrecemos es eso, entrar en resonancia con un corazón amoroso grupal que proyecta mediante ciertas técnicas, que no es del caso mencionar aquí. El resultado, para resumirlo, es que tal vez 1 o 2 meses después ella se hace una nueva ecocardiografía y nos damos cuenta de que la fracción de eyección pasó del 15% al 65%, y obviamente sus condiciones vitales son infinitamente mejores. Luego ese es un sí rotundo a esa pregunta. Bien, cuando nos referimos a los imaginarios y a las creencias, se podría decir que son ideas irracionales, un término de la psicología. Gracias. No, yo pienso que es todo lo contrario, son ideas demasiado racionales, porque hay que tener conciencia de lo que se está haciendo. Esto no puede ser simplemente meter una frase medio mágica allí, ahí entramos en una cosa que en mi concepto es puro esoterismo, sino que hay que tener un conocimiento firme, hay que saber para dónde vamos. Es perfectamente indispensable conocer de la fisiología y la anatomía corporal para uno saber hacia dónde se está dirigiendo, pero no lo metamos ni siquiera en el plano médico. Miren, a mí me ocurrió una cosa muy especial. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir muchas culturas y he aprendido a manejar muchos idiomas. Ya hablo argentinés, chilenés, venezolanés, en fin. Lo cierto es que alguna vez fui donde los chilenos y la primera paciente llegó con un bebecito de brazos y me dijo: le traigo mi guaguita porque le duele la guatita, bo. Yo dije: amá. Esa es una palabra muy importante, es un mantra muy importante para pronunciar, amá, porque no le entendí nada. Le traigo mi guaguita porque le duele la guatita. Y la guaguita es el bebé que le duele la guatita, que es la barriga. Yo pienso que no hay nada más sanador que una mamá cariñosa que lo soba y le dice la cancioncita que ella sana, que sana, y colita de rana y todo lo demás, ¿sí? Pero detrás de ese mantra maravilloso que está pronunciando hay un corazón amoroso conectado con lo que pretende hacer, y eso es mejor medicina que cualquiera que nosotros hayamos aprendido en nuestras facultades. Bueno, aquí hay una pregunta relacionada. ¿Cómo apoyar como madre el desarrollo de la autoestima de nuestros niños desde los 3, 4, 5 años? Lo primero, estando presentes. Y estar presentes es estar de corazón. Yo veo que muchas veces los papás llevan a sus hijas al colegio y los dejan en consignación: eduquen a mis hijos, ojalá me devuelva mi hija a los 16 años cuando termine el bachillerato, de preferencia devuélvame la virgen, ese tipo de cosas. Y entonces dejamos a los hijos allí tirados, y evidentemente lo que se da ya es apenas un empujoncito de lo que nosotros tenemos que estar haciendo acá. La presencia en presente, de verdad demostrándole al otro que es importante y que disfrutamos y gozamos, no padecemos el crecimiento de los hijos, realmente yo creo que nos puede generar actitudes esperanzadoras. Repetir la parte de positivismo y afirmación. Es una orden. Bien. Repita. Yo puedo hacer frases afirmativas. Me explico. Me va a dar dolor de cabeza. Esa es una afirmación, pero es positiva. Sin duda que no. Entonces, si cambiamos esa frase por
en lugar de no me va a dar, porque el subconsciente omite el no, cuando decimos no me va a dar, es como si le estuviéramos diciendo me va a dar. En lugar de eso yo digo lo mismo, pero de otra manera. Me siento muy bien de mi cabeza. Hoy siento que estoy fluyendo adecuadamente con mis pensamientos y mis emociones. Es posible que ya esté instaurando dos instrucciones, una afirmación, pero una afirmación positiva, que además si entro a creérmela, a sentirla desde el corazón, probablemente voy a cambiar también la respuesta que voy a tener. ¿Cómo superar traumas? ¿Le Traumas, llegó lo de Tolly Marujo? veamos de qué tipo. No. Estoy buscando aquí lo que Pucha. vamos a hacer al final de sorpresita. Ah, ok, pero me Pero ya. avisa. ¿Cómo superar traumas? Bueno, es que depende de lo que estemos llamando aquí como traumas, porque hay traumas físicos, hay traumas emocionales, hay traumas mentales. Indiscutiblemente los traumas emocionales, que supongo que es a lo que se refieren allí en la pregunta, son los que más nos ocupan. Las emociones son eso, emotion, energía en movimiento. Si nosotros aprendemos a movilizar nuestras emociones, a no quedarnos con las emociones, a no guardarnos esas emociones que generalmente son las negativas, las que nos cambiamos, podemos modificar las respuestas. Alguna vez asistí yo a la, sigan sin hacer muchos cálculos, a la Ciudad de Hierro cuando venía aquí al... ¿A la ¿cómo qué, se llama? perdón? A la Ciudad de Hierro. ¿Eso qué? Ay, Dios mío, ya se las va a tirar de sardino el hombre aquí, pero bueno, lo cierto es que era eso que venía es que aquí al Ciudad de Palacio de Hierro- Ciudad de Hierro Exposiciones. no se usa Hombre, hace así mínimo se llamaba en esa 30 época. años, hombre. Pero me contaron cómo Ah, era, ¿no? claro, Eso es. sí. Lo cierto Eso es que yo asisto allí y había una amiga, la novia de un amigo, que le tenía pavor a montarse en la montaña rusa. Entonces yo estaba con ella, bueno, y con el amigo también, para que no se hagan otras cosas ahí. Lo cierto es que yo le digo, ven, yo te acompaño, súbete conmigo, yo valiente al fin y al cabo. Nos subimos, la montañita esta empieza a subir, o el carrito este empieza a subir por la montaña, y cuando ya está en la cima de la montaña, se apaga la bendita montaña rusa. Les juro que todavía me duele el pellizco que me dio ella en ese momento. Pero más grave, estuvimos 2 horas en esas circunstancias, tuvieron que bajarnos por los rieles, y desde eso, hace más de 30 años, ella no me habla, literalmente no me habla. Pero son emociones que se quedaron allí guardadas y que a lo mejor, si nosotros decidimos aceptar esa posibilidad del cambio, podamos cambiar también nuestro comportamiento. Bueno, esta es maliciosa esta pregunta. Dice así. Si los pensamientos crean acciones o materia, ¿por qué no hay más millonarios? No la escribí yo, pues. Porque... Bueno, es que esa pregunta también me la he hecho yo y no le he podido contestar. Pero yo qué pienso, miren, yo creo que todos podemos hacer lo que realmente nos propongamos y queramos hacer. El problema es que muchas veces nos compramos las 33 leyes de no sé qué y las 7 leyes espirituales de no sé qué y lo leemos desde el contexto de lo racional. Lo intelectualizamos, lo metemos como una información completamente de los pensamientos, pero se nos olvida este detallito que es sentirla como si ya fuera un hecho. Y ese ya fuera un hecho es el pensamiento analógico, es partir del resultado y no desde el inicio para lograr un resultado, sino partir del resultado como si ya fuera un hecho, no quedarnos en el proceso. Yo diría, el 98% de las personas se quedan en el proceso. Este señor Kiyosaki, Robert Kiyosaki, habla en un tema muy interesante que él trata, que lo llama la trampa del trabajo, de cómo la gran mayoría de la gente le apuesta a trabajar para una empresa, a crecer en esa empresa, a jubilarse algún día, a crear su hogar, y finalmente cuando se jubila se da cuenta que ese sueldo no le alcanza y que sus hijos deben sostenerlo porque si no, esto no nos va a alcanzar. Pero él habla del 2% que dice, desafío esto y voy a hacer lo propio y voy a tratar de ser original. Y en esa originalidad está la autenticidad que también te empodera y también te despierta el mago interior, ese que es capaz de despertar una sonrisa en el otro y de abrir muchísimas puertas. Luego yo pienso que esto no es una fórmula mágica, por supuesto, ni pretendemos darla, pero creo que sí vale la pena que nos cuestionemos y por lo menos nos interroguemos de cómo debería ser el enfoque en adelante hacia este tipo de Si temas. le he entendido de ser constantes en Por ese supuesto. proceso. ¿Cómo Constancia fue y que dijo usted disciplina. ahora persistir? Insistir, persistir y no desistir.
Sí. Es fundamental, porque es que una instrucción de un día es una instrucción que se queda en el aire. Si alguien te dice a ti yo te amo, pues puede que tú te lo creas en ese momento, pero si te lo repite continuamente, pues esto empieza a calar. Y ellas siempre te van a decir, ¿Ellas oye, son quiénes? Ellas, las mujeres, Ah. te van a decir siempre, oye, ¿me podrías decir que estoy muy linda? Sí, estás muy linda, mi amor. ¿Cierto que me veo esbelta? Sí, te ves esbelta, mi amor. Estoy divina, ¿cierto? Sí, claro, estás divina, mi amor. Me encantas por todas las cosas bellas, tan espontáneas que me dices. Pero a ellas les hace falta eso y necesitan escucharlo. Ah, pensé que te iba a decir, ¿me estás diciendo gordo o qué? No, esas son las preguntas suicidas. Ojo a esto, eso sí es muy delicado y esto sí llévenselo para la casa. Sí. Cuando una mujer haga una pregunta como estas, mi amor, ¿tú te acuerdas que tenía puesto aquella primera noche? Ay, lo que sigue es una respuesta suicida. Sea Porque la que sea. Si ustedes no se acuerden, por favor recuerdan en ese momento que tenían que ir a hacer una vuelta al supermercado o alguna cosa, porque si por casualidad les dicen el colorcito que no era, Dios mío bendito, Eso esto fue se con quedó otra. y 30 años después te lo van a recordar y te van a decir, ¿Te acuerdas cuando yo te pregunté que cómo estaba vestida yo en aquella época? ¡Ay! y eso quedó allá metido en ese subconsciente. Doctor Alejandro Posada Beut, ¿qué nos quiere decir usted al final de Yo su pienso que vale la amable pena. y deliciosa charla? Yo creo que vale la pena mucho, Esteban Carlos, que volvamos a recordar que la vida es música, que vinimos a dar nuestra propia nota, que el aporte de cada uno en los acordes de la Sinfonía Universal está por darse y que cada uno de nosotros desde su corazón puede emitir su propia nota. Hoy recibíamos esa noticia de que se nos fue ese gran cantautor que era Alberto Cortés. Y a mí me gustaría, si me lo permites, terminar con 2 estrofitas de esa canción que a él lo inmortalizó y que decía más o menos de esta manera, cuando empezaba a interpretar sus canciones. Alberto Cortés para mí fue uno casi que de mis ídolos y realmente yo creo que él tenía cosas maravillosas por contarnos. Esa canción se llama A mis amigos, y a mis amigos en la letra decía algo así como: a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Y después venía un corito que algunos se saben: un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Yo creo que esa es una bonita manera de terminar. Un bello homenaje a Alberto Cortés. Antes de concluir el conversatorio y despedirnos de Alejandro, voy a ceder la palabra a una persona muy importante en el Centro Comercial Santa Fe. Queremos en nombre del Centro Comercial agradecerles esta gran asistencia, a nuestro conferencista por esta gran experiencia, que más que una charla creo que es una experiencia para todos, a nuestro moderador que siempre nos acompaña con la mejor energía. Me encantó mucho el cierre con esta gran canción, sobre todo porque habla de los amigos, y definitivamente este espacio para nosotros lo vemos como un encuentro de amigos. Nos encanta como centro comercial consentir a nuestros visitantes y a nuestros amigos y agradecerles esa presencia. Y como también nos gusta tener más amigos que quieran al centro comercial tanto como nosotros, tratamos de invitarlos por diferentes medios para que se enteren de estos conversatorios, charlas, eventos, sorteos, actividades.
Y nos gustaría que una vez finalice este evento, las personas que hayan traído hoy por primera vez a un amigo que nunca haya venido, se acerquen por un ladito, que nos gustaría conocerlos. Finalmente, desearles una buena noche, decirles que acá siempre son bienvenidos. En este momento tenemos también un sorteo vigente muy chévere ligado a todo el tema ambiental que nos preocupa tanto, para que no dejen de registrar sus facturas, y también invitarlos a que disfruten el evento central de Plazoleta, que uno cree que es solo para niños, pero yo creo que una de las cosas más mágicas es volver a ser niños, y todos, sin importar la edad, la condición, todos lo podemos lograr en el mar de pelotas de la Plazoleta principal. Muchas gracias. Y ella dice que no usa micrófono. ¿Ah? ¿Qué tal? Alejandro Posada Beu, doctor, muchísimas gracias por su deliciosa charla hoy con ustedes, con nosotros. A ustedes también agradecimientos. Nos vemos el jueves 25 en Jueves de Conversatorio. Buenas noches. Muchas gracias a todos.